primero una pequeña curiosidad sobre el nacimiento del libro. ¿Cómo fue? ¿Ustedes se juntaron y le propusieron la idea a la editorial o fue a la inversa? La editorial les pidió que formaran el dúo para hacer el libro. ¿Querés, Sergio? Sí, sí, contá. La idea es de Sergio y la trajo por primera vez a la editorial Norma hace 20 años, editorial donde yo era editora. Así que la primera versión fue la versión de Norma, ideada por Sergio y que yo colaboré como editora. Y ahora, hace unos 3, 4 años, nos pareció que era un buen momento para repensar esa antología y entonces la revisamos y decidimos proponérsela a Paola Lucantis de Tusquets. Le gustó mucho la idea y, por supuesto, los tres pensábamos que era importante renovarla también, y fue así que se trata de un conjunto de escritores diferentes, con algunos los mantuvimos y también sumamos nuevas miradas, particularmente de escritoras mujeres. Han hecho un libro que ayuda a comprender algo difícil de entender y de explicar, ¿no? Como es el peronismo, ¿no? Una nueva demostración de que la ficción permite alumbrar e incluso llegar a zonas a las que los historiadores no pueden, ¿no? Sí, bueno, siempre la literatura es una forma de entender una época. La época que se retrata en esa literatura y también la época en la que se escribe esa literatura. Nosotros podríamos ver el siglo XIX argentino a partir de los textos de, no sé, de Hernández, de Mármol, de Mansilla, de Sarmiento, etc. Y me parece que justamente el peronismo es un fenómeno que trasciende lo político, es un fenómeno social, cultural, y un hecho histórico que abarca muchas décadas del país y que evidentemente de alguna manera eso siempre se va a reflejar en la literatura, en el arte que se produce en determinada época. Esta antología lo que hace es justamente una selección de cuentos, de cuentos clásicos por un lado, cuentos que fueron escritos entre los años 50 bueno, y el cuento de Feynman, que es el más reciente de esos cuentos clásicos, que es justamente más o menos del 2000, y incorporar a eso una mirada mucho más contemporánea con los cuentos de las escritoras mujeres que fueron escritos en estos últimos 2 años, ¿no? Que es el tiempo que más o menos venimos preparando esta antología. Mencionabas, Sergio, algunos textos escritos en la época del rosismo, y es cierto, hay que remontarse a esos años para encontrar un fenómeno político que haya provisto de tanto material a la literatura como el peronismo, ¿no? Puede ser, sí. Me parece que todas las épocas van, digamos, generando una literatura o se puede interpretar esa época a partir de lo que se escribió en esos momentos. El tema es que el rosismo por ahí marcó mucho el comienzo de la literatura argentina, ¿no? Son textos muy fundantes, El Matadero, Amalia, etc. Y hay algo, digamos, de fundante en eso que hablaba Piglia, justamente de la violencia en el comienzo de la literatura argentina, que se mantiene como una especie de constante a lo largo de estos 2 siglos. Lo que pasa también con el peronismo, que no es solo un hecho histórico, sino un tema de debate constante. Y a diferencia de otras cuestiones políticas que se van cambiando, mutando, transformando por ahí en otras posiciones distintas, o la misma posición pero con otros nombres, el peronismo ha mantenido cierta identidad, ¿no? Cierta identidad social, lo que permite que se vea mucho más claro, digamos, se pueda hacer un recorte alrededor de las ficciones que se han hecho en función del peronismo. Han logrado hilvanar en el libro muchas perlitas, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Abelardo Castillo, un escritor
a ver, muy comprometido políticamente, como lo revelan los editoriales de las sucesivas revistas que dirigió, pero que no solía abordar de lleno la política, ¿no? Y sin embargo está ese cuento maravilloso que ustedes han publicado. Sí, en el caso de Abelardo Castillo, ese cuento es un clásico, creo que insoslayable, porque es más allá de la temática abordada, que como vos decís no es tan frecuente en la obra de Abelardo, es un cuento extraordinario, ¿no es cierto? Lo mismo también podemos decir del cuento de Piglia o del cuento de Germán Rosenmacher, ¿no? Son cuentos ineludibles, me parece, y que bueno, que dan una muestra de alta literatura. Mm. A mí otro autor que me interesa mucho que aparece es Tomás Eloy Martínez, que bueno, en el caso de él sí tiene 2 novelas referidas al peronismo, pero el texto que aparece es uno más autobiográfico sería, o con trazas de serlo al menos. ¿Por qué lo eligieron? Bueno, en realidad ese cuento se dio a conocer de forma más masiva con el libro Tinieblas para mirar, que es el libro de cuentos que salió póstumamente. Es decir, que conocimos ese cuento, digamos, después de esa primera versión que habíamos hecho de la antología, y en ese libro hay 2 cuentos que refieren con más precisión al peronismo, y siendo Tomás Eloy un escritor que ha trabajado tanto con el tema del peronismo y lo ha hecho desde la ficción, contar con un cuento de él nos parecía que sumaba algo muy valioso, que no había estado en la edición del 2000, insisto, porque ese cuento no lo conocíamos. Claro. Y creo que es un cuento que más allá de que parta de una experiencia autobiográfica, tiene un tratamiento ficcional, literario, como ocurre también con Centevita, ¿no es cierto? Que más allá de que haya tomado figuras históricas, hay un trabajo literario enorme, ¿no? Y muy atractivo. Sí, y además Tomás Eloy no es justamente un autor que se haya, digamos, destacado por escribir cuentos. Tiene muy pocos en su producción, ¿no? Si uno compara con su actividad en novelas o de no ficción, los libros periodísticos. Así que también es una manera no solo de rescatar un cuento peronista de Tomás Eloy Martínez, sino de rescatar un cuento de él, ¿no? Que es como la obra que ha quedado más relegada en la consideración de la crítica y del público. Totalmente. Gabriel aludía al cuento de Ricardo Piglia, Matajari 55, ¿no? Y es interesante ver cómo, bueno, Piglia, al igual que Borges, consideraba al peronismo como incorregible, pero a diferencia de Borges, se sentía muy atraído, ¿no? Por todo lo que representaba el peronismo. Sí, a mí me parece que fuera de un primer momento, de una camada de escritores que reaccionaba, digamos, muy directamente a los hechos que estaba viviendo, la mayoría de los escritores tienen un abordaje mediado por la literatura, ¿no es cierto?, para empezar, y para la literatura creo que el fenómeno del peronismo, con todas estas características que venimos mencionando, que es un fenómeno con muchas facetas, que abarca ahora más de 70 años de historia, que es un fenómeno político, pero también cultural y social, con figuras icónicas, muy fuertes, con muchas contradicciones. Creo que es un material que para el que lo quiera abordar desde la literatura es muy atractivo. Me parece que parte de eso, de esas contradicciones, es lo que hace que sea un material al que los escritores y escritoras han ido a buscar como parte o disparador de sus ficciones. Sí, el caso de Piglia es una mirada que también, digamos, él fue de los intelectuales que no se convirtieron al peronismo en los 70, ¿no? Siendo un escritor joven,
Él mismo en alguna entrevista habla de eso, ¿no? De la peronización de los intelectuales en los años 70, y que él confiesa que quedó totalmente afuera, que ni siquiera sabía el día que volvía Perón. Cuando ocurre lo de Ezeiza, él caminaba ese día por la calle y decía, ¿qué pasa que no hay nadie en la calle? A ese nivel también, en ese momento de falta de participación. Y que siempre, digamos, estuvo más vinculado con los movimientos más de izquierda, en los 70 más cercanos al maoísmo, la revista Los Libros. Entonces la mirada de Piglia también es una mirada un poco entre irónica, un poco muy por afuera de lo que sería, digamos, una mirada más vinculada, más cercana al peronismo, y por eso también la riqueza de ese cuento, ¿no? De ese cuento que además está entre los primeros que él publica. A propósito de esto que comentás, Sergio, y que hace a la formación ideológica de Piglia y a su posicionamiento ante el peronismo, vuelve realmente surrealista que fuera bajo un gobierno peronista que Piglia en la televisión pública hiciera un curso y sobre Borges, ¿no? Bueno, sí, son las cosas que pasan, digamos. Piglia, sobre todo, es una figura que trasciende todas las ideologías en la Argentina, en el sentido que me parece que justamente ha conseguido un nivel de reconocimiento y de interés por parte de un público que va más allá de las posiciones que ha tenido, y fue en todo caso un justo reconocimiento a alguien que ha sabido leer muy bien a Borges también, y bueno, obviamente también a Borges mismo. Eso es, digamos, en todo caso, más que surrealista, es lo que tiene que hacer una televisión pública, ¿no? Cuando pasan, digamos, cosas así. Me parece que es admirable por un lado, y por otro lado es lo que uno espera que haga también. Totalmente. Y digamos, ya que estamos hablando de justos reconocimientos, que si Piglia tuvo ese espacio, mucho tuvo que ver otro enorme intelectual como Horacio González, ¿no? Sí, me parece que, digamos, la labor también de Horacio González en todos los años en que estuvo en la Biblioteca Nacional, y su labor como intelectual es indiscutible, ¿no? Y en los 80, en los 90, cuando hacía la revista El Ojo Mocho, que era una revista donde se debatían temas que en un momento donde a nadie le interesaba la política, él hacía una revista de cultura política. Y eso realmente me parece que también son las bases en las que después se puede, digamos, apoyar una discusión mayor, que es la que se da a partir de la llegada del kirchnerismo. Pero bueno, justamente sí, la figura de González es fundamental en todo eso. González, que además de haber reflexionado mucho sobre el peronismo desde la ensayística, estoy recordando ahora también desde la ficción lo hizo con una novela, la elección de las armas, ¿no? Que busca un poco reconstruir lo que fueron los años 70 en nuestro país. Sí, a ver, justamente me parece que si hay un tema, si el peronismo es un hecho maldito, digamos, el hecho maldito de la sociedad burguesa, el tema de la lucha armada es el tema maldito dentro del peronismo, ¿no? Es como un hecho maldito dentro de otro hecho maldito, donde obviamente ha habido posturas distintas desde el punto de vista intelectual, con ensayos, etcétera. Y me parece que es un tema que todavía no ha generado toda la narrativa y toda la ficción que lo merece, ¿no? Me parece como que, si bien ha habido textos importantes, es el día de hoy donde todavía me parece que hay todavía como una especie de deuda de la ficción con respecto a los movimientos revolucionarios de los 60 y 70 en Argentina, ¿no? ¿Y a qué atribuís esta reticencia a abordar desde la ficción esa temática? No sé, no sabría decirte. Me parece que tiene que ver también por ahí con que las nuevas generaciones no están tan interesadas en tratar esos temas. La dictadura, una de las cosas que hizo fue cortar, digamos, los lazos generacionales, ¿no? La generación del 70 quedó muy lejos de la generación del 80, esa generación que crece bajo la dictadura y en los primeros años de democracia, que una de las cosas que digamos, ponderó y que propuso fue un poco abandonar
la cuestión política en la ficción, ¿no? La política medio que desaparece también en la ficción argentina hasta los 90 más o menos. Por ahí tiene que ver con eso, básicamente, pero no sé si hay una razón mucho más de fondo. Me parece que vale la pena resaltar que esta antología que han hecho ustedes es un libro de cuentos sobre el peronismo, pero que no significa que sea un libro escrito por peronistas, ¿no? Como lo hemos puesto de manifiesto en el caso de Piglia o incluso en el propio de Abelardo Castillo. Sí, exactamente. La antología reúne una diversidad de autores con posiciones diferentes y que abordan un tema, hablan sobre peronismo, pero no es que, más allá de sus posturas y de la visión que puedan tener general de mundo, me parece que lo que aporta ahí es la mirada desde la literatura que tiende a no tener una visión maniquea o posicionada de manera tajante, sino que le interesa justamente mirar en las contradicciones, que muchas veces genera más preguntas que respuestas, que tiende a que uno, no sé, se conmueva o conmueva algo de las estructuras previas que tiene ya pensadas, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el gran trabajo literario que pueden ofrecer los escritores y lo que ocurre en este conjunto de escritores y escritoras que tienen una diversidad, bueno, o sea, que su diversidad ideológica es una, y lo que sí creo que cada uno es bastante fiel a su propio estilo, ¿no? A su propia búsqueda ya más literaria. Debo confesar que no he leído la edición original del libro, sino esta versión actual. Eh, o sea, hablo a partir de la versión esta que conozco, ¿no? Y da la sensación que hay un intento de correrse un poco de lo canónico, digo, ¿no? Digo, no está Viña, no está Marechal, no está incluso esa mujer, que es casi un texto prototípico, ¿no? Sí, en el caso de esa mujer, en realidad nosotros quisimos incluirlo y no conseguimos los derechos. Cuando uno arma una antología, uno de los problemas que surge es que uno no siempre puede incluir todo lo que uno querría poner, porque depende de muchos factores. No sé, si te ceden los derechos o si te los cobran a un precio que puede adaptarse al presupuesto que tiene esa antología. En este caso el problema fue simplemente que no... Los derechohabientes, la hija y creo que también una sobrina que tienen los derechos de Rodolfo Walsh, no quisieron ceder el cuento para esta edición. Sí estaba en la edición original esa mujer. Así que nos quedamos con las ganas de incluirlo en el libro porque también nos parece a nosotros que es un cuento obviamente fundamental de la narrativa argentina y de los cuentos sobre el peronismo. De hecho, yo hice una antología a fines de los 90 en Alfaguara, los mejores cuentos argentinos, que se hizo con una votación a intelectuales y escritores, y ganó esa mujer. O sea, le ganó incluso a los cuentos de Borges. Es cierto que Borges tenía una dispersión de votos, ¿no? Y Walsh concentraba gran parte de sus votos ahí, ¿no? Si hubiera habido ley de lemas, ganaba Borges, pero bueno, como seleccionado por cuento ganó Rodolfo Walsh, pero eso habla de la importancia de esa mujer. Ya incluso estamos hablando de una antología que tiene más de 25 años, más o menos, y nos hubiera gustado. Pero bueno, nos queda al menos la tranquilidad de saber que es un cuento que se puede leer de manera gratuita en las webs, están varias páginas en internet donde aquel que no ha tenido la suerte de leerlo puede hacer una lectura complementaria del libro leyendo a esa mujer en internet. Y a Y propósito agrego, Perdón, no, te iba Gabriela. a agregar que efectivamente en la primera edición que hicimos había cierta voluntad como de recoger los cuentos más significativos que había sobre el peronismo, y entonces estaban los clásicos, y en ese momento pudimos incluir el de Walsh, pero ahora cuando nos decidimos hacer una nueva versión también pensamos en que sea una versión que sea atractiva para leer hoy, y en ese sentido, además de incluir la mirada de escritoras, estaba la cuestión de
cuentos que sean actuales, y eso nos permitió haber incluido cuentos que abarcan cuestiones recientes, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del kirchnerismo, que 20 años atrás no estaba. Entonces tenemos el cuento de Eugenia Almeida, la escritora cordobesa, con el que se abre la antología, en el que transcurre durante los días de las elecciones de octubre de 2019, es decir, tenemos una ficción muy, muy cercana, y lo mismo pasa con el cuento de Alejandra Laurencich, que también la acción transcurre en enero de 2020. Entonces, poder agregar esos capítulos a la historia implicaba bueno, agregar nuevos cuentos y lograr un nuevo equilibrio, no querer reunir todo lo escrito, sino lograr un equilibrio, armar una antología que para la lectura de hoy sea atractiva. Ese fue como el criterio que nos dio. Claro. Y en el caso de ustedes dos, ¿han escrito cuentos o textos relacionados al peronismo? Bueno, yo no soy cuentista. Bueno, pero sos poeta. Claro, puedo aclarar que desde la poesía, que es el género en el que generalmente me muevo, no he trabajado especialmente con la temática del peronismo. Pero a Sergio, que sí es un escritor con mucha obra narrativa ya publicada, bueno, estamos esperando su cuento. A ver, Sergio. No, pensando... No, yo creo que en realidad hay una parte peronista en uno de mis libros, pero nadie se dio cuenta, creo. Está en 1982. Es el capítulo donde los personajes van a Mar de Ajó, y es previo a la llegada de la democracia, es fines del 82, comienzo del 83, y bueno, cantan la marcha peronista, y hay una cuestión medio ahí de solidaria entre los que se conocen, los amigos. Y si no me equivoco, no me acuerdo si le puse la comunidad o la comunidad organizada a esa parte. O sea que si le puse la comunidad quedó muy sutil. Si le puse la comunidad organizada, era más peronista el relato. Pero no me acuerdo. Es cierto, está ese capítulo. Pero cuento no tiene, así que ya lo estamos pidiendo, ya le estamos encargando a Sergio un cuento. Para la próxima edición, que va a ser dentro de 20 años. Así que tengo un poco de tiempo todavía para escribirlo. Sí, sí. Yo me quedo con algo que dijo Gabriela recién, que está bien rescatar, viste, las nuevas generaciones, porque, digo, las generaciones de escritores, porque es lo que permite de alguna manera extender la perspectiva del enfoque, ¿no? Sí, me parece que justamente lo que también aporta esa mirada es una mirada también más desapasionada en cuanto a la discusión, ¿no? Claro. Hoy por hoy no hay si bien hay discusiones ideológicas y políticas, y la vemos todo el tiempo, y la vemos en la televisión, la vemos en las redes sociales, en general no hay una idea de que la ficción pueda servir para la discusión política, por suerte, digamos, esa idea está descartada. Pero antiguamente, en los 60, en los 70, había así una relación entre la praxis literaria y el pensamiento político, y entonces los cuentos uno puede rastrear más fácilmente digamos, la postura ideológica del autor. Hoy es mucho más difícil eso, porque aquel escritor que tiene una postura política muy clara, por ahí en la ficción utiliza otros elementos para desarrollar sus historias. Y eso me parece que en algún punto es enriquecedor para la narrativa, evidentemente, ¿no? Creo que de los escritores antologados, la más joven es Mariana Dimopoulos, ¿no? Digo, a ver, sub 40, ¿no? ¿No encontraron escritores que abordaran literariamente el peronismo o no les parecieron lo suficientemente representativos? No sé, a ver, ¿qué pensás, Sergio, entre los A ver, escritores? me parece que cuando nosotros decidimos convocar nuevos cuentos, la decisión es que tenían que ser autoras, escritoras. No escritores varones, porque ya teníamos todos los escritores varones con los cuentos clásicos, porque no habíamos encontrado en su momento cuentos de autoras mujeres
clásicos. La narrativa argentina, donde para publicar en la primera edición. Con respecto a los autores o las autoras sub-40, porque obviamente nuestra búsqueda sería por ese lado, hubo algunas autoras sub-40 que las hemos convocado y que por razones laborales, profesionales, de tiempos, no pudieron participar, pero evidentemente justamente el cuento argentino se está creciendo, digamos, o en los últimos 20 años ha crecido mucho la publicación del cuento argentino. Nuevamente, el cuento es el género casi más importante de la narrativa argentina, más que la novela probablemente. A diferencia de otros países, y en su momento, me voy a ir un poco de tema, pero en su momento que el mercado, digamos, las editoriales de origen español comparan el mercado argentino, hizo que hubiera una especie de desprecio por la publicación del cuento. Eso fue cambiando, y en parte también en ese cambio tiene que ver que autoras como Samantha Schweblin, que no publicaba novelas, que publicaba cuentos, consiguieron trascendencia, o Mariana Enríquez, que si bien tenía novelas publicadas, su trascendencia internacional llega con sus cuentos. Eso hizo revalorizar el papel del cuento, y que muchos autores que generalmente publicamos novelas, terminemos también publicando libros de cuentos. Eso es un proceso que se está dando todavía incluso ahora. Hay escritoras muy buenas, o sub-40 o cerca de esa edad, que nos hubiera encantado incluir en la antología, pero que como al no tener cuentos escritos y tener que dedicarse a hacerlo, y no pudieron, pero evidentemente hay una narrativa científica importante en ese grupo etario en Argentina. Saliendo un poquito de la literatura, pero no del peronismo, que es el gran tema que nuclea todos los relatos que ustedes han juntado en su libro, ¿hay algo que les preocupe particularmente de estos tiempos que suceden bajo el signo de un nuevo avatar peronista, aunque un tanto mezclado por tratarse de un frente y con todas las tensiones internas que eso implica? En mi caso, si te empiezo a decir las cosas que me preocupan, tenemos que hacer 3 programas, porque me preocupan las cosas por todos lados. Digamos, la preocupación es la base de mi vida. Para resumirlo rápidamente, me preocupa, y sí, políticamente me preocupa, no sé, que no se haya podido mejorar la situación de las personas que no tienen trabajo, de la pobreza, del hambre. Me preocupa el crecimiento de la ultraderecha, de la violencia política del discurso de la derecha, de la necesidad que ha tenido la centro-derecha de correrse más a su derecha para poder mantener los votos, que el discurso de los medios esté más vinculado digamos, o que prefieran postular, digamos, que hay que terminar con un montón de leyes que favorecen a la gente, que están ya en la Argentina desde hace décadas. Todas esas cosas me preocupan mucho, sí. ¿Querés agregar algo, Gabriela? No, me parece que me representa bastante lo que dijo Sergio, y sí, nada, hay muchos temas, ¿no?, que están ahí pendientes de una resolución, y que son básicos o son prioritarios. Bueno, Gabriela, tocayo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Un abrazo.